Bueno, el título de la prédica de esta noche, ¿y tú qué comes? Dirá la iglesia, la pastora nos va a hablar de dietas hoy, nos va a hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo. ¿Y tú qué comes? Y bueno, pues en este tiempo estamos en la época fitness, ¿no? En que todo es light, sin azúcar, es muy pocas harinas, etcétera, etcétera. Pues no todo lo que comemos es bueno, ¿no? Eso sí es una realidad. No todo lo que comemos es bueno. Hay mucha comida que llena por un momento, pero no nutre, es pura apariencia, no nos sacia. Necesitamos nutrirnos. Y es verdad, en este tiempo hay mucha comida chatarra, ¿verdad? En este tiempo hay cualquier cantidad de sitios, no solo aquí en el Casillas, sino al lugar donde uno llegue, en la capital, a donde sea, encuentra cualquier cantidad de negocios de comidas rápidas. Dígase las hamburguesas, diga los perros, las salchipapas, las pizzas y tantas cosas que ahora se han inventado, que el patacón, yo no sé cómo, que la empanada sí sé más, que la papa aquí, que la papa allá, eso mejor dicho, hay 50.000 cosas. Pero esa comida nos llena por un momento. Esa comida sí es verdad que entra por los ojos, porque uno va al negocio de esos y las fotos son, eso le ponen las fotos, las salsas y todo, y las personas apenas pasan saliva mientras sirven esa comida. Pero una persona con hambre toma un alimento de esos y al poco tiempo otra vez tiene hambre, porque díganme ustedes, para un almuerzo o una cena, ¿qué puede tener? ¿Cuántos nutrientes tiene un perro caliente? O una hamburguesa, ¿no? Entonces, hay muchas personas que en este tiempo se alimentan mal, comen mal, y por eso su apariencia no es la mejor, porque no tenemos sabiduría para alimentarnos. Y comemos mal. A veces de pronto lo hacemos pues por el tiempo, ¿no? El tiempo no me da para ponerme a preparar un sancocho, el tiempo no me da para ponerme a hacer un arroz atollado, ponerme a hacer una crema de auyama, una pechuga no sé cómo, unas papas, una ensalada, no me da el tiempo. Entonces rápido una hamburguesa, o rápido un perro, o rápido unas salchipapas, o qué sé yo, unas 3 empanadas y ya salimos. Salimos del paso. Entonces, ustedes dirán, bueno, quién sabe qué será lo que nos va a hablar aquí esta noche la hermana. En Efesios 15, 18, Efesios 15, perdónenme, Efesios 1, estaba mirando mal. Efesios 1, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, que ni siquiera Efesios tiene 15 capítulos, hermanos. Efesios capítulo 1, yo me imagino que ya muchos están diciendo, ¿dónde está el capítulo 15? ¿Dónde? Efesios 1, versículo 15 al 18 dice así la palabra. Pablo le oraba a Dios, al Padre, y Pablo le hacía esta oración por los efesios. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vuelvo y lo leo desde el 15. Pablo, un siervo de Jesucristo, Pablo, un hombre de Dios como pocos hay en la palabra, y pocos. Yo creo que hoy en día no hay ningún Pablo, no hay ninguno como Pablo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
Pablo estaba diciendo, por esta causa yo me acuerdo de ustedes, los de la iglesia de Efesios, de los de Éfeso, y oro por ustedes así. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. Miren esa palabra, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que era una oración del apóstol Pablo persistente, una oración continua por la iglesia. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo escribe a la iglesia de Efesios y le dice que está orando siempre por ellos. En el versículo 17 describe por qué ora. Él está orando y le está pidiendo a Dios que le dé a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesús. Esa debía ser una oración de nosotros. A veces oramos tantas palabras y palabras, pero en la Biblia encontramos unas oraciones que, mejor dicho, son oraciones poderosas. Pablo aquí le está diciendo al Señor, Señor, yo te pido que tú le des a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo. Eso está diciendo en el versículo 17. Y en el 18 está diciendo, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos entiendan cuál es la esperanza a la que tú los has llamado y cuáles son las riquezas de tu gloria. ¿Cuál es la herencia a la que tú los has llamado, Señor? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia que nosotros tenemos? ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche? Uy, hermanos, ¿por qué no levantan la mano? ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche? Nosotros, el Señor Jesucristo nos justificó y somos santos por Él, no por nosotros. No es por nosotros, es por Él que nos justificó y nos hizo santos. Entonces Pablo le estaba diciendo que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Si los ojos de nuestro entendimiento no han sido abiertos, no conocemos a Jesús. Es así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo oraba de esa manera, porque sabiendo quién es Jesús, si nosotros sabemos quién es Jesús, vamos a entender muchas cosas. Pero si no conocemos, si no hemos tenido revelación de quién es Jesús, estamos mal. En el versículo, quiero leerles el versículo 18, pero se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice el versículo 18, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Muy claro, ¿verdad? Muy clara es la palabra. Cuando no tienen revelación de realmente quién es Jesús,
Cuando cada uno de nosotros no tenemos esa revelación de quién es Jesús verdaderamente, nosotros podemos cambiar a Jesús por cualquier cosa. Cuando no hay una revelación de Jesús, lo podemos cambiar por dinero, por pasatiempos, por amistades, por muchas cosas. Podemos cambiar a Jesús cuando no hay una verdadera revelación de quién es Él. ¿Ustedes creen que en este tiempo pasa eso, iglesia? En este tiempo muchas personas prefieren muchas cosas antes que a Jesús. Y es una cruda realidad. Si no tenemos realmente entendimiento, cambiaremos a nuestro Jesús por muchas cosas temporales. ¿Por qué? Porque no tienen revelación de Jesús. Pues el que conoce a Jesús no lo va a cambiar por cualquier cosa. Es imposible que el que ha tenido la revelación de Jesús deje a Jesús. Entonces nos preguntaríamos en esta noche, ¿por qué muchas personas vienen a este lugar, vienen a los diferentes lugares de congregación y de repente se esfuman? Si te vi, no me acuerdo. Porque ellos no venían por Jesús, porque ellos venían por una emoción, porque ellos venían tras conseguir algo y por eso no permanecen. El que está aquí hoy, lleva ya tiempito con Dios, es porque conoce a Jesús, ha tenido una revelación de Jesús. Pero el que ha llegado y duró 5 meses, 1 año, 3 años, hay personas que pueden durar 3 años, qué sé yo, y tuvo una decepción de pronto con una persona, con un pastor, con un evangelista, con una persona de alto rango. Y se decepcionó de esa persona y no vuelve. ¿Por qué? Porque no era por Jesús que estaba en la iglesia, era por algo o por alguien. Por eso muchas personas han dejado a Jesús. ¿Ustedes conocen a personas que hayan dejado a Jesús? Yo conozco a muchos, que eso hubo un tiempo que decían, no, es que yo estoy enamorado de Jesús, es que yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir por la mañana, yo quiero ir a mediodía. ¿Cuándo son los ayunos? ¿Cuándo son las vigilias? ¿Cuándo es el estudio bíblico? ¿Cuándo? Y uno dice, uy, esa persona está, mejor dicho, y de repente esa persona está bajo 0 grados, no quiere saber nada, porque estaba llena de emoción, llena de emociones, llena de expectativas temporales, mas no de la expectativa eterna que es Cristo. Y quiero darles un ejemplo de alguien que estuvo con Cristo, con Jesús, pero parece que no le conocía. Felipe, un discípulo de Jesús, que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Había estado Felipe 3 años con Jesús. Jesús lo mira y le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo. Felipe, tanto tiempo conmigo, caminando conmigo, comiste conmigo. Felipe, tú viste la multiplicación de los panes. Felipe, tú viste cuando sané los ciegos. Felipe, tú viste cuando liberté a muchos. Tú viste cuando sané a la suegra de Pedro. Tú viste, Felipe, cuando sané a la mujer que llevaba mucho tiempo con flujo de sangre. Felipe, tú viste cuando yo sané al centurión, al siervo del centurión. Has visto muchos milagros, Felipe, pero ¿qué pasa contigo? Felipe, tú viste cuando resucitó Lázaro después de 3 días de muerto. Viste al cojo caminar derecho. Has visto mi gloria, mi poder, y no me conoces. ¿Cómo quedaría Felipe, no?
¿Qué pensaría Felipe? Interesante que un discípulo de Jesús que llevaba 3 años con Jesús, pero no lo conocía. No conocía quién era Jesús. Yo creo que el Señor Jesús debió haber sentido una decepción tremenda. Decir, pero ¿cómo así? Necesita Felipe estar otros 3 años conmigo a ver si me conoce. Pero ya no me conocía. Gloria al Señor. Bueno, Jesús no lo conocía. Jesús le dijo, tú no me conoces. Igual hoy en día tú puedes tener años de venir a la iglesia, puedes haber nacido en la iglesia, haber visto las películas de la pasión de Cristo, puedes saber muchas historias de Jesús, puedes tener mucha información y no conocer a Jesús. Tú puedes haber visto muchos milagros y no conocer al hacedor de milagros. Felipe nos podría describir cada milagro de Jesús, que quiere decir esto, que un milagro o presenciar los milagros de Jesús no te dan revelación de Jesús. Entonces, nosotros podemos venir a este lugar o al lugar que ustedes quieran y ver muchos milagros, pero el hecho de que nosotros vayamos a un lugar a recibir un milagro no quiere decir que hemos tenido una revelación de quién es Jesús, de que realmente lo conocemos. Y yo sé que muchos de los que están aquí presentes, yo conozco y fui antes de estar aquí y aún estando aquí en Acacias a iglesias en Bogotá que son hiper mega iglesias. Son iglesias donde uno entra y es una manzana de grande que uno se pierde con la persona que vaya si no está pendiente. Toca por teléfono, ¿dónde estás? Pero de esa multitud de personas hay muchos que no saben quién es Jesús, porque la gran mayoría de ellos van por el milagro. Porque en muchas congregaciones dice culto de milagros. Entonces, cuando tú colocas culto de milagros, pues hay mucha gente que llega porque yo voy por mi milagro. De igual manera, en otras partes donde dicen, es que aquí damos la profecía, aquí le decimos con quién es que usted se va a casar, en cuántos días va a tener trabajo. Aquí le decimos todo lo que usted quiere escuchar. Entonces no se interesan por realmente buscar a Jesús, porque pues están recibiendo lo que ellos quieren recibir. Y es lamentable y es muy triste que en este tiempo, así igual como cuando las multitudes seguían a Jesús por interés, en este tiempo hay miles y miles y miles y miles de personas alrededor del mundo buscando a Jesús por interés. Por interés. Pablo entendía eso porque en una de sus cartas escribió: cuánto le agradó al Padre revelarme a su Hijo, revelar a su Hijo en mí. Pablo nunca estuvo con los 12 discípulos, Pablo nunca estuvo en la multiplicación de los panes, pero Pablo tuvo una revelación de Jesús. Pablo nunca estuvo con Felipe, pero Pablo sí tuvo una revelación de Jesús. Y lo miramos, lo vemos en todo lo que él escribió y en su vida como tal. Solo un hombre que ha recibido una revelación de Jesús puede haber vivido lo que vivió Pablo, que aún estando preso, que aún estando en las peores condiciones, alababa a Cristo, que aún estando preso, evangelizaba a las personas a su alrededor, que aún estando preso, enviaba cartas a las iglesias animándolos
Solo una persona que ha tenido una revelación de Cristo puede, a pesar de las circunstancias más críticas en su vida, hablar de Cristo y hablar bien. Porque las personas que no han tenido revelación de Cristo, llega la prueba, llega la escasez, llega el problema matrimonial, llega la pérdida de un hijo o de un ser querido o cualquier otra situación y reniegan de la fe. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque no hemos tenido una revelación verdadera de quién es Jesús. No sabemos realmente quién es Jesús. Por eso siempre estamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos queremos conocer a Jesús? Y pues sí, muchos decimos amén. Pero la pregunta sería, ¿cuánto y qué estamos haciendo para realmente conocer a Jesús? Porque para conocer a Jesús necesitamos invertir tiempo, tener el anhelo, tener el deseo de conocerle a Él. No conocemos a Jesús mirando las películas de la Pasión. No conocemos a Jesús leyendo historietas. No conocemos a Jesús leyendo libros. Conocemos a Jesús cuando le dedicamos tiempo a Él. Hay personas que se conforman con una oración de fe y ya. Debemos anhelar un encuentro personal con Él. Necesitamos tener revelación de Jesús. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no han tenido revelación de Jesús. Hay gente que se creen expertos. ¿Ustedes se acuerdan de los fariseos? Los fariseos eran expertos y sabían mucha Biblia. Pero ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los fariseos. Pero ellos eran los doctores de la ley. Ellos eran los que más sabían. Pero su arrogancia y su soberbia no los dejó entender quién era Jesús. Por más que supieran mucho, había en ellos arrogancia, había soberbia, y eso les trajo un velo a sus ojos y no entendieron que tenían al frente al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. No permitieron que Jesús les hablara, no quisieron realmente tener un encuentro con el Señor. O sea que el asistir a un instituto bíblico no nos da revelación de Jesús. Es el Padre quien nos da la revelación de Jesús. Porque cuando yo voy a un instituto bíblico tengo conocimiento. ¿Qué tenemos? Que es excelente que lo tengamos, iglesia. Por mí, que todos aquí los que están presentes tuvieran el instituto bíblico. Ustedes saben que nos graduamos el año pasado y yo no hice solamente ese instituto bíblico, también he estudiado en otras partes y es una bendición uno tener conocimiento, pero es mejor tener la revelación de Jesús. Todo va una cosa con la otra. Que no falte el uno sin que esté el dos. Tenemos que estudiar, pero también tenemos que tener una relación con Cristo, con Jesús. Los fariseos tenían mucha letra, eran orgullosos y arrogantes. Su letra sabía de la ley, pero pocos sabían de Jesús. A Dios le agradó enviar a su Hijo a la tierra, pero los fariseos no lo reconocieron, al contrario, lo crucificaron. ¿Qué hicieron ellos? Lo crucificaron.
Esa era la introducción. El primer punto en esta noche, iglesia. El primer punto dice: ¿y tú qué buscas? El primer punto: ¿y tú qué buscas? En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, Evangelio de Juan 6, no lo voy a leer, de los peces y de los panes, de los miles de personas que estaban allí en ese momento. Era una gran cantidad de personas. Cuando él vio que había hambre en la multitud, pero no había comida. No había comida. Pero el Señor Jesús hizo un milagro. Hizo un milagro y alimentó a mucha gente. En el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús hace un milagro hermoso, pero la gente solo vio el milagro. Y así somos siempre, solo vemos los milagros. Pero el milagro no fue suficiente para que Jesús se revelara su vida. De igual manera, hoy muchas personas asisten a diferentes congregaciones y lugares en busca de uno o de varios milagros, pero no quieren comprometerse con el hacedor de milagros. Corremos tras el milagro, corremos tras las dádivas, corremos tras lo que Él nos va a dar, pero no nos queremos comprometer realmente con el hacedor de los milagros. No queremos un compromiso personal. Queremos, como en la crucifixión de Cristo, habían muchos mirándolo de lejos, pero ninguno se quería acercar. Al igual que Pedro, muchos lo negaron. Aún los que recibieron milagros lo negaron. Dijeron: no, no lo conocemos, no sabemos él quién es, nunca hemos estado con él. Lo negaron. Así de sencillo nos zafamos. Oiga, no, usted que estuvo en tal congregación y usted recibió el milagro. No, es que pasaba por ahí, me invitaron y justo en ese momento recibí el milagro, pero ya, o sea, no, yo no soy de allá, a mí no me gusta eso. O sea, a mí no me van a meter en cuentos, no van a salir ahora que yo estoy por allá evangélico, eso no, 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 no. No, es que yo pasaba y me dijeron siga, entonces yo seguí y ya, y recibí, pero ya no más. Yo sigo con lo mío, yo sigo con mi religiosidad, yo sigo haciendo lo que me enseñó mi abuelita, mi tatarabuelita, mi papá, mi mamá, yo sigo con eso. Y muchas personas, aún estando dentro de las iglesias cristianas evangélicas, también con su manera de vivir, negamos a Jesús. Con su manera de vivir, podemos estar negando a Jesús. En el versículo 26 del Evangelio de Juan, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Porque comiste el pan y ¿qué? Y se saciaron. Por eso era que le estaban buscando. Y escuché algo que es tremendo. La fe que está basada en señales, en milagros y en prodigios puede ser engañosa, porque también los poderes del mal pueden producir milagros.
Aquí muchos sabemos, yo hace muchos años, creo que yo todavía estaba en Bogotá, escuché de un personaje que venía al llano y decía que le hacían fila a ese personaje porque ese personaje sanaba, ese personaje hacía 50.000 cosas. También en Bogotá se ven muchos lugares a donde las personas van. Entonces, si nuestra fe está fundamentada, nuestra fe está basada en los milagros, en los prodigios y en las señales, es una fe engañosa. ¿Por qué? Porque los poderes del mal también hacen milagros. Daba una consejería a alguien que ya, yo no diría que conoce de Cristo, porque una persona que conoce de Cristo, pues no se devuelve a donde una bruja, porque así de sencillo. Esta persona me decía, no, pues es que es una señora que pues que le dice a uno las cosas que le pasaron, lo que le va a pasar, y me dijo, yo le dije, una bruja. Yo no puedo creer que tú, que ya llevas tanto tiempo conociendo de Cristo, o sea, no lo conoce, vaya donde una bruja y haya hecho lo que hizo. Pero eso se ve en este tiempo. Ah, no, es que yo estaba desesperada, es que yo no sabía qué hacer, pero por Dios, cuando yo estoy desesperada, es cuando más debo de correr a la fuente que es Cristo. Es cuando más rápido yo debo de estar allí en el secreto con Jesús, no correr a ninguna persona, porque ninguna persona me va a dar lo que a mí me da Jesús. Entonces, cuando nosotros no hemos tenido una verdadera revelación de Jesús, cometemos unas imprudencias y después tenemos unos dolores de cabeza que son muy serios. Y eso nos trae muchos problemas. Y tal vez no vayamos a donde una persona así, pero que digamos, no, pues es que yo hoy tenía una revista y leí el horóscopo y yo soy de tal signo y mire que era justo lo que me estaba pasando. Hay personas que todavía van a las iglesias, van a los lugares de congregación, porque la iglesia somos nosotros, y todavía creen en esa basura, en esa comida chatarra. Todavía creen que les están diciendo algo que ellos necesitan. Es muy triste. En el versículo 26, que ya lo habíamos leído en la Reina Valera, quiero leerlo en la versión del lenguaje actual. Dice, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Francamente, ustedes me buscaron porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor Jesús a estas personas? Les está diciendo, ustedes me están buscando por los beneficios que yo les di. Me están buscando por los beneficios temporales. Ustedes vinieron, ¿se acuerdan que ahí en ese capítulo 6, que comienza la multiplicación de los panes, de los peces, unas personas, bueno, ellos comieron, Jesús se fue al otro lado del mar y hubo un grupo de personas que al otro día amanecieron tal vez con hambre y dijeron, vamos otra vez donde Jesús, a ver hoy qué nos va a dar. Ayer nos dieron peces, nos dieron pan y pescado, hoy de pronto nos pueden dar pollo, nos pueden dar carne, qué sé yo, entonces vamos a buscarlo. Y un gran número de personas se fue a buscar a Jesús. Pero no estaban buscando a Jesús por quién era Jesús. Estaban buscando a Jesús por lo que Él les dio, porque se sintieron satisfechos físicamente, porque se sintieron bien alimentados
físicamente, pero no vieron más allá, no vieron realmente lo que el Señor estaba haciendo con ellos. En lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual, ellos estaban buscando sus beneficios temporales en lugar de hacerlo para seducir, para saciar su hambre espiritual, como nosotros hoy. Buscamos y nos afanamos mucho por lo material, pero muy poco por lo espiritual. Muy poco por lo espiritual. Muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio, beneficios particulares. Incluso, iglesia, lo hemos visto por votos también en la política. Cuando se acercan las votaciones gubernamentales, las que sean, para alcaldía, consejo, lo que sea, eso resultan muchos políticos acercándose a los pastores, a los feligreses y yo voy a hacer, yo voy a poner, yo voy a traer, Y son personas que no tienen a Cristo, son personas que no conocen de Cristo y sus promesas son vanas, son huecas, pero se quieren aprovechar en ese momento y se aprovechan de la ingenuidad de muchas personas congregantes y aún de la necesidad de muchas personas se aprovechan para obtener lo que ellos quieren. Pero realmente esos motivos son egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús. Los verdaderos creyentes siguen ¿a quién? Porque saben que Él tiene la verdad y su verdad es camino de vida. ¿Su verdad es qué? Camino de vida. El que tiene a Cristo tiene la plenitud en su corazón. El que tiene a Cristo tiene la plenitud en su corazón. El que tiene a Cristo no necesita de nada más. El que tiene a Cristo no necesita de filosofía, no necesita de otras cosas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. La palabra es clara y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. El segundo punto, ¿qué quiere Jesús? Segundo punto, ¿qué quiere Jesús? Miremos versículos 28 y 29. 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Cuál es la obra que le dijo el Señor Jesús? Que creyeran en Él, en el que había enviado Dios. Muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos en cuanto a lo que desean que Él haga. Las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder esta pregunta. Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Debemos creer en lo que Dios ha hecho. Debemos de creerle al Padre que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, a darnos vida. Eso es lo que Jesús quiere, que creamos. Lo que le agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. O sea, no es el tanto hacer. Lo que le agrada al Padre, lo que le agrada a Jesús, no es que como yo soy la maestra de escuela dominical y yo me aguanto a esos niños y yo trabajo y yo hago, yo vengo, yo pongo. No es que como la que canta aquí o el que toca el piano, no es que yo ensayo
50 horas a la semana, yo hago esto, yo me trasnocho, yo miro por aquí, yo miro para allá. Los servidores, no es que yo corro, yo limpio bien esas sillas, yo hago aquí, yo hago allá. No es lo que hacemos. Lo que le agrada al Señor es lo que creemos. Y a causa de lo que creemos, hacemos. Lo que el Señor Jesús nos pide es que creamos. El primer paso es aceptar que Jesús es el que dice ser. Todo crecimiento espiritual se edifica sobre esta aseveración o afirmación. Igual que el apóstol Pedro, podemos nosotros decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro enseguida le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:6. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mejor dicho, Pedro con eso quedó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor Jesús: no te lo reveló ni carne ni sangre. Nuestra respuesta fue contundente. El alimento espiritual que Jesucristo nos ofrece es la salvación de nuestras almas. El alimento espiritual que Jesucristo nos ofrece es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Tercer punto. Una expresión muy poderosa. Tercer punto, una expresión muy poderosa. Y yo quiero que me acompañen todos al versículo 35 de Juan 6, que es nuestro texto base en esta noche. Y lo leamos al unísono. Dice: Jesús les dijo. Bueno, yo los espero porque todos lo vamos a leer. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una expresión muy poderosa, hermosa, preciosa. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jamás. La gente come pan para saciar su hambre física y para mantener su cuerpo físico. De la misma manera podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con Jesucristo. Con razón decía que era el pan de vida, porque el pan debe comerse para mantener la vida. Y a Cristo debemos invitarlo a diario a nuestra vida para poder mantener nuestra vida espiritual. Así como nosotros comemos el pan diario. Y cuando se dice aquí el pan diario para el cuerpo físico, pues estoy hablando de todo lo que sea alimento, ¿no? Porque muchos dirán: ¿cómo así? ¿Pan al desayuno, pan al almuerzo, pan a la comida? No, estoy hablando del alimento. Así como nos preocupamos tanto por esos banquetes que a veces hacemos, por esas comilonas, qué bueno que así nos preocupáramos por hacernos esas comilonas con Jesucristo. Qué bueno que invirtiéramos tiempo, recursos y todo lo que se necesitara
para nuestro crecimiento espiritual. Para así como queremos ser fuertes físicamente y queremos que ese pan físico, ese pan material nos mantenga bien, así mismo ese pan espiritual nos ayude cada día a estar fuertes espiritualmente. A que realmente nuestra casa espiritual esté edificada, fundamentada sobre la roca que es Cristo. Que cuando vengan las tempestades, los fuertes vientos, la lluvia, esa casa va a permanecer firme. Esa casa no se va a mover porque está puesta sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Eso es lo que anhela el Señor. Así como el pan material, anhelamos tanto aquí y nos preocupamos tanto porque ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a preparar al desayuno? ¿Y qué voy a preparar al almuerzo? ¿Y qué voy a preparar para la cena de Navidad? ¿Y qué voy a preparar para la cena del 31? Y qué bueno que dijéramos, Señor, ahorita en vacaciones voy a dedicarte más tiempo, voy a estar más tiempo con la Biblia, voy a estar más tiempo en tu presencia, Señor, te quiero dedicar más tiempo a ti, Señor. Pero a nosotros las congregantes, la iglesia de Cristo, estamos enredados y cada día vamos a estar más y más enredados en los afanes de este mundo y no en las cosas celestiales de Cristo. Y lo que Cristo quiere realmente es que nosotros anhelemos, deseemos, busquemos el pan de vida. Porque la palabra del Señor me dice que el que busca, halla, el que toca, se le abre, ¿cierto? El que anhela, encuentra. Pero eso es personal. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Somos nosotros los responsables de tener un buen crecimiento espiritual. Eso no lo hace el pastor por usted, no lo hace la pastora por usted, no lo hace el pastor más ungido de los ungidos, el profeta más ungido. Y usted pasó aquí, él hizo la invitación y le impuso las manos y usted se cayó y usted hizo no sé cuántas cosas y entonces ya, tú verás la revelación de Cristo. No. Si usted realmente quiere tener un crecimiento espiritual como debe de ser, si usted realmente quiere mejorar en su vida espiritual, para así mejorar en su vida cotidiana, tiene que todos los días invitar a Cristo en su andar diario. No hay otra manera, no hay otra forma. Eso no es con tocaditas de los profetas ungidos o de los apóstoles, eso es porque yo me determino buscar a Cristo, porque quiero tener un buen crecimiento espiritual en mi vida. Es así de sencillo. No hay otra forma. En el Evangelio de Juan, Jesús usa la frase yo soy. La usa 7 veces y empieza con Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, no lo busque, solamente les voy a decir, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10, del 7 al 9, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, del 11 al 14, yo soy el buen pastor. Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, 5, que lo estudiamos como en 5 cultos, yo soy la vid verdadera. Y se acuerdan ustedes que cuando Moisés estaba presentándole excusas al Señor, como a veces hacemos nosotros, Señor, pero yo, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Que quién me mandó? ¿Que por qué yo voy a hacer esto? Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y aquí en el Evangelio de Juan vemos que 7 veces el Señor Jesús está diciendo, yo soy. Yo soy. A Él es el que necesitamos.
Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección y la vida, Él es nuestro buen pastor. A Él es el que necesitamos. No alcanzamos a terminar, voy con el cuarto punto y dejamos el resto para dentro de 8 días. El cuarto punto es el propósito. El propósito. El cuarto punto, el propósito. Versículos del 37 al 40. Del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no ora independientemente de Dios el Padre, sino que ora con Él. Esto debería darnos mayor seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y que estamos protegidos por Él. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios Padre. No satisfacer sus derechos o sus deseos humanos. Porque si hay algo que nosotros vivimos reclamando es nuestros derechos. Es que yo tengo derecho, y es que yo tengo derecho a esto y tengo derecho a aquello, y es que ¿cómo así? Y es que toca pelear por los derechos. Cuando yo llego ante la presencia del Padre como su hija, como su sierva, yo renuncio a todo derecho, porque yo le entrego mi voluntad a Cristo, porque no se trata de lo que Marta quiere, no se trata de los derechos de Marta, se trata acerca de Jesús. Es para Jesús, es por Jesús. Es lo que Él quiera conmigo, no lo que yo quiera para mí. Es de esa manera que podemos tener una vida realmente victoriosa. No cuando yo hago lo que a mí me place, no cuando yo hago lo que a mí se me antoja, no cuando le doy paso a los deseos de mi carne, sino cuando permito que el Espíritu Santo de Dios se glorifique a través de mi vida y Él sea el que direccione mi vida, Él sea el que encamina mis pasos, Él sea el que me dé las directrices por donde Él quiera que yo vaya y qué es lo que Él quiere que yo haga. Es la única manera. Entonces, el propósito de Jesús es hacer la voluntad de Dios Padre. Y nosotros debiéramos de tener ese mismo propósito. ¿Cuál debiera ser nuestro propósito? Hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que cualquiera que se compromete sinceramente a creer en Jesucristo como su Salvador, está seguro en la promesa de vida eterna que Dios le da. ¿Se acuerdan? Hace 8 días que hablamos de Juan 17, ¿sí se acuerdan o no? Bueno, miremos un versículo de Juan 17. Juan 17, 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es una promesa de salvación, una promesa para nuestra eternidad. Y en Filipenses 1:6 que dice,
Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos muy seguros, estamos convencidos del que comenzó la buena obra en mí, la está perfeccionando hasta el día que Él venga por mí. Es una promesa también del Señor para nosotros. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios. Cuando Cristo vuelva otra vez, ¿cuántos creemos en su segunda venida? ¿Sí creemos? Los que no me dicen y ahorita oramos, porque Él viene por segunda vez. Él viene por su iglesia y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar en lo que debemos de estar. Permítame, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y verso 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué glorioso momento va a ser ese. Qué glorioso momento va a ser ese. Y 1 Tesalonicenses 4:16, y ahí dejamos, porque ya no podemos abusar del tiempo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Glorioso y precioso es el Señor. Dejo el resto entonces, lo que falta para concluir el próximo jueves, y oremos en esta noche. Démosle gracias al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te queremos dar infinitas gracias a ti, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Señor, sabemos que necesitamos cada día más de ti, Señor. Necesitamos más de tu amor, Señor. Necesitamos más de ti. Padre, revélanos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, que sea un anhelo de nuestro corazón, Señor. Que sea un anhelo tener una relación personal contigo. Señor, yo quiero conocerte. Señor, no quiero una religión, yo te quiero a ti, Señor. No quiero, Padre, un cuento acerca de ti, yo quiero tener una relación contigo, Señor. Yo quiero, Padre, poder conocerte a ti, Señor. Padre, revélanos a tu Hijo, Señor. Queremos conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Padre, creemos en esa oración sincera del apóstol Pablo, Señor. Padre, porque el que pide, Señor, recibe. El que busca, halla, Señor. Y el que golpea, se le abre, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día tener esa relación contigo, mi Jesús. Te necesitamos a ti, mi Señor Jesús. Necesitamos esa relación contigo, mi Jesús. Necesitamos, así como el apóstol Pablo, Señor, tuvo esa revelación de mi Jesús. Así, Señor, necesitamos, Señor, tener ese encuentro personal contigo.
Porque puede, Padre, que llevemos 1 año, 2 años, 10, 15 años, no sé, pero tal vez no hemos realmente tenido ese encuentro con Jesús. No le hemos conocido, le hemos mirado de lejos. O tal vez, Señor, como Felipe, que aunque anduvo con Él, no le conocía. Sabía de lo que Él había hecho. Y tal vez nosotros muchos sabemos lo que Jesús ha hecho, sabemos lo que Jesús hizo, pero no conocemos a Jesús. Y esa es nuestra petición central en esta noche, Señor. Permítenos conocerte a ti, mi Jesús. Que te podamos conocer, experimentar ese encuentro personal contigo, mi Jesús. Necesitamos esa revelación del Padre en nuestras vidas. Gracias damos en esta noche por tu divina palabra, Señor. Gracias, Espíritu Divino de Dios. A ti, solo a ti, Señor, sea dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Porque Jesucristo vive, Jesucristo sana, Jesucristo liberta, Jesús sana, Jesús liberta, Jesús reina, Jesús vive. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo.